tercer y cuarto grado de secundaria. Investigar con Yamile. Preguntar con Yamile. Averiguar con Yamile. Descubrir con Yamile. Aprender. Aprendemos juntos con Yamile. Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Acompáñenme a regar plantiquis. ¡Me encanta el agua! Sí, me encanta también. ¡Agua, agua, agua, agua! Para que crezca sana, un poquito de agua por aquí y por aquí también. Ay. Y un poco de agua para mí antes de ejercitarme un poco. ¿Y ustedes ya se hidrataron hoy? A ver, acceso al agua en Perú. Uy, aquí dice que según las mediciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática, en el Perú, el 9,2% de la población no accede al servicio de agua potable. ¿Ustedes en casa saben algo al respecto? Investigaré. Voy a recorrer todo el país, norte a sur, de este a oeste, para saber qué tienen para contarnos las chicas y chicos de tercero y cuarto de secundaria. Vamos a 3 departamentos distintos del país. Hola, Yamile. Hola, ¿conoces algún caso de escasez de agua cercanos a tu comunidad? Sí, esta problemática no está ajena en Apurímac. En muchas comunidades de esta región sufren la escasez del líquido vital, el agua, que solo abastece durante algunas horas del día a los hogares, que es indispensable para el consumo humano. De la misma forma, dicha escasez viene afectando otras actividades de producción, como la agricultura y la ganadería. Muchas gracias. Hola, Yamile. Hola, ¿por qué crees que existen personas que no cuentan con acceso al agua en nuestro país? Considero que se debe a la informalidad territorial debido a las invasiones por personas que necesitan un lugar donde poder vivir. El problema radica en que el Estado, al no poder identificar a estos pueblos, no puede intervenir con los servicios como el agua para abastecer a estas comunidades, mientras que sigan en la informalidad. Muchas gracias. Hola, Yamile. Bienvenido a Aprende en Casa. ¿Cuáles son las consecuencias de la escasez de agua en nuestro país? Las afecciones cutáneas, las parasitosis intestinales, las enfermedades diarreicas agudas y las enfermedades metaxémicas como el dengue, el chikungunya o el zika a causa del mal almacenamiento del agua. Las chicas y los chicos de secundaria tienen mucha razón. La escasez de agua influye en nuestro bienestar. ¿Se imaginan vivir una pandemia sin agua y sin poder lavarnos las manos? Pues esta es la realidad de muchas personas. La Sociedad Peruana de Derecho Ambiental resaltó hace poco que, en el contexto de la emergencia por coronavirus, 3,4 millones de peruanas y peruanos no tienen acceso a agua potable. Me pregunto si Googleana sabe algo al respecto. Googleana, tengo una pregunta. Por un lado, se dice que somos un país privilegiado en cuanto a derechos hídricos. De hecho, por ahí leí que somos el 8º país en el mundo con mayor disponibilidad hídrica. Pero, por otro, padecemos de escasez de agua y el acceso a ella es desigual en los diferentes lugares de nuestro territorio. Buscando, escasez de agua. Resultado, los problemas no son de dotación, sino de distribución territorial y de gestión. Uy, interesantes palabras. Gestión y distribución. Seguiré indagando. Gracias, Googleana.
Hasta ahora sabemos algunas cosas. La escasez de agua es un problema en nuestro país y esto a su vez genera más problemas porque una vida sin agua potable es claramente muy difícil. Quisiera comprender mejor las causas y consecuencias de este asunto. Y para eso llamaré a la profesora. Bienvenida, profesora. Hola Yamile, ¿cómo estás? Aquí con algunas dudas muy serias. Cuéntame. Me parece un poco contradictorio que seamos un país tan rico en agua, pero a la vez aún existan personas que no tienen acceso a ella para su consumo. Empecemos recordando que la superficie continental del Perú se divide en 3 regiones hidrográficas o vertientes: Pacífico, Amazonas y Titicaca. Ahora enfoquémonos en una de las regiones. Aquí podemos ver que la región hidrográfica o vertiente del Pacífico drena las aguas que se generan en el lado occidental de la cordillera de los Andes a través de 53 cuencas hidrográficas, cuyos ríos desembocan directamente en el Océano Pacífico. ¡Asu! Todo está conectado. Sí, pero paradójicamente, en esta vertiente, la más seca de las 3, vive el 62,4% de la población y se consume el 87% del total de agua utilizada en el país. ¿Y para qué se usa esa agua? De los 16.500 millones de metros cúbicos de agua que se consumen en esta vertiente, el 86%, o sea, la mayoría, es para fines de uso agrícola. El 6,7% es para uso industrial y el 6,2% es para uso poblacional. ¿Y qué ocurre en otras zonas? Por ejemplo, en la Amazonía. La superficie de la vertiente amazónica representa el 74% del territorio del Perú. Y debido a las abundantes lluvias en la selva alta y baja, esta vertiente dispone del 97,7% del volumen de agua del país. ¿Y cuánta gente vive en esa zona? Bueno, en esta vertiente, la más rica en recursos hídricos, vive solo el 33,5% de la población del país. ¿Y qué hay de la zona del Titicaca? La región hidrográfica o vertiente del Titicaca es la más pequeña, apenas 4% del territorio peruano, y aporta el 0,5% del volumen total de agua hacia el complejo hidrográfico del lago Titicaca, a través de 9 cuencas. En comparación con las otras regiones, también es la zona con menor cantidad de población, que representa el 4,1% de la población del país. Por lo que va narrando hasta ahora, pareciera que la situación es bastante retadora. Sí, porque la distribución poblacional en nuestro país no es directamente proporcional con la cantidad de recursos hídricos de cada vertiente hidrográfica. Te lo resumo en una imagen. Los datos dejan ver que la problemática de acceso a este recurso se concentra principalmente en la región hidrográfica del Pacífico y en la región hidrográfica del Titicaca. ¿Y cómo podemos llamar a este fenómeno en el cual ciertas regiones carecen de suficiente agua para abastecerse? Se le llama déficit hídrico y creo que lo podrás entender mejor con este video. Por déficit hídrico a la posibilidad de la falta o escasez del recurso hídrico, quiere decir agua, tanto para el consumo humano como para el productivo. Pueden ser muchos factores ambientales los que ocasionen un déficit hídrico, pero el principal es la variación de la temporada de lluvias. Esto en el contexto del cambio climático que estamos viviendo. Según lo que acabamos de ver, el déficit hídrico se refiere a la posibilidad de la falta o escasez de agua, tanto para el consumo humano como para el productivo.
Y la principal causa de este problema es la variación de la temporada de lluvias, relacionada en gran medida con el cambio climático que atravesamos. Sabiendo todo esto, me quedan otras preguntas. ¿Cuáles son las consecuencias del déficit hídrico? ¿Qué regiones ya experimentan este déficit o están en riesgo de experimentarlo? Todo esto y más luego de la pausa. Seguimos en el programa y estamos contentas y contentos porque la vacunación contra la COVID-19 sigue a paso firme. Estuve pensando sobre las consecuencias de no tener agua. Me puse a imaginar una serie de situaciones terribles, la verdad. La falta de agua también afecta los ingresos, ya que se gasta más dinero para conseguir agua limpia. Igualmente se afectan las actividades como la agricultura, ya que el agua es fundamental para irrigar los campos de cultivo. Analizando un poco, ¿se podría decir que estamos ante un problema de oferta y demanda? Así es un reto importante equilibrar nuestra necesidad de agua con la disposición que hay de este recurso en el país. Como ya se sabe, las personas tenemos necesidades ilimitadas, pero los recursos son limitados, como el caso del agua. Por eso es necesario tomar decisiones adecuadas para usar y consumirla de forma responsable. Cuando la demanda de agua potable es más alta que la cantidad disponible, hablamos de estrés hídrico. Me imagino que muchas regiones del país sufren de estrés hídrico. Así es, pero no es solo un problema en nuestro país. El estrés hídrico afecta a muchas partes del mundo. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, más de 2.000 millones de personas viven en países que experimentan este problema. Alrededor de 1.600 millones de personas se enfrentan a la escasez económica de agua, lo cual significa que aunque haya disponibilidad física de agua, carecen de la infraestructura necesaria para acceder a ella. ¿Y en el Perú cómo vamos en infraestructura? Hay mucho por mejorar. Al parecer nuestro problema no es de escasez física del agua, sino económica. Las y los especialistas consideran que el Perú atraviesa por una escasez económica del recurso, lo cual implica que la carencia de agua se debe más bien a infraestructuras débiles e insuficientes para potabilizarla, transportarla a todos los hogares y asegurar la calidad de las fuentes naturales y el tratamiento de las aguas residuales. Además, leí que uno de los principales problemas en el país es que un gran número de poblaciones consume el agua sin haber sido tratada previamente. Eso es correcto y muy preocupante. Por eso es importante que como sociedad monitoreemos el avance de las obras de agua y saneamiento. ¿Cuáles son esas obras? Te muestro un ejemplo.
Entonces, a monitorear el cumplimiento de obras se ha dicho. A eso le llamo ciudadanía activa. Pero ojo, no es solo demandar cambios al Estado, sino también hacer un uso responsable del agua. ¡Ah, claro! Uy, y hablando de ciudadanía activa, justo tengo algunas preguntas de las chicas y los chicos de secundaria. ¿Me ayuda respondiéndolas? ¡Claro que sí! Vamos con nuestra primera intervención. Hola a todos y a todas, mi nombre es Mirla y les hablo desde el departamento de Madre de Dios, provincia de Tambopata. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué consecuencias traerá para el mundo el no tomar conciencia de los problemas de déficit y estrés hídrico? Según la Organización de las Naciones Unidas, se estima que si la degradación del ambiente y las presiones insostenibles sobre los recursos hídricos mundiales continúan, el 45% del Producto Interno Bruto mundial, el 52% de la población mundial y el 40% de la producción mundial de cereales estarán en riesgo para el 2050. ¡Asu! Entonces sí que tenemos que ponernos las pilas. Sí, y lamentablemente las poblaciones pobres y vulnerables son las que más sufrirán, pues tendrán menos recursos para hacer frente a la escasez. No permitiremos que ocurra, pero ¿cómo hacemos? Escuchemos la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es Noami y les soy de la región de Lambayeque. Mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas podemos seguir las peruanas y los peruanos para hacer frente al déficit hídrico? Justo la pregunta que quería escuchar. Las medidas que recomienda la Autoridad Nacional del Agua para enfrentar el déficit hídrico son el uso racional y con mucho cuidado del agua potable. Además, está la utilización responsable de fuentes alternativas de agua potable, como los pozos subterráneos, y finalmente, la consolidación y limpieza de canales y estructuras que llevan el agua de un punto a otro para así evitar pérdidas. Queda claro que la ciudadanía, las empresas y las autoridades son actores importantes para hacer frente a esta situación. Hola, mi nombre es Fiorella y les saludo desde el departamento de Ancash, provincia del Santa. Y mi pregunta es la siguiente: ¿el retroceso de nuestros glaciares también se relaciona con la escasez de agua? Gracias por recordarnos este asunto. De hecho, el mayor impacto del cambio climático en el caso del Perú es la desglaciación en los Andes. Las consecuencias de esta desglaciación serán importantes en la disponibilidad de los recursos hídricos para el uso doméstico, la agricultura, la ganadería, la industria y la generación de energía. Desde 1932 a la fecha, han desaparecido áreas nevadas que alcanzan hasta 1,5 kilómetros de extensión. Debemos conservar nuestros recursos hídricos, así como gestionarlos mejor. Totalmente. Pero el primer paso es conocer estos recursos hídricos, su ubicación y su valor. Gracias por la ayuda, profesora. ¡Hasta pronto! Gracias, chicas y chicos. Hasta la próxima. Hasta ahora las cosas van quedando claras, pero aún me quedan un par de preguntas. Y para eso conversaré con una aliada. Hola Yamile, hola chicos y chicas, muchísimas gracias por la invitación. Hola estimada, la llamo porque queremos comprender las causas del estrés hídrico en nuestro país. Pues el gran problema del estrés hídrico del Perú es un problema de distribución. Perú es uno de los países que tiene más cantidad de agua en el mundo, pero en la costa, donde vive más del 70% de la población, tenemos solamente 1.8% del total de la disponibilidad de agua del Perú, ¿no? Entonces el hecho de que 1/3 de la población, por ejemplo nacional, viva en Lima, o que la mayoría de actividades económicas se den en estas regiones, hace que el estrés, la demanda del uso del agua sea muchísimo más grande que en otras regiones donde abunda el agua, ¿no? Entonces el problema de la distribución del agua. Luego, por otro lado, tenemos el problema que en realidad es general a todo el país, que es que tenemos que mejorar la manera en la que hagamos cumplir nuestras leyes.
¿no? Hay muchísima informalidad y eso no solamente se da en la actividad económica, sino también en todos los sectores. Y por último, podría mencionar como una gran causa el problema, los efectos que ya estamos viendo del cambio climático, que hace que las sequías sean mucho más intensas y sean más frecuentes. ¿Cómo lograr un mayor balance entre algunas actividades económicas que sabemos que generan estrés hídrico, como la agricultura o la minería, y la sostenibilidad del recurso? ¿Es posible lograrlo? Pues yo creo que sí es posible. No hay una solución única para todos los casos. Esa es una de las cosas que más he aprendido en estos últimos años, que a veces uno quiere decir, esta es la solución y eso puede causar más problemas. Así que lo más importante es ver cuál es el problema que está pasando entre la contaminación del agua, el uso del agua y el sector que estamos hablando. Por ejemplo, has mencionado agricultura o minería, ¿no? Son sectores que son muy contaminantes y una contaminación que puede ser muy problemática para la salud porque pueden contaminar con metales pesados, ¿no? Entonces, traer a todos los actores para que discutan de la problemática, incluyendo a la ciencia, ¿no? La academia, para ver qué tipo de tecnología o el impacto en la salud, para que se discuta de qué manera se puede solucionar. Pero para eso se necesita muchísima voluntad. Y por eso es que mencionaba y recalcaba mucho el rol más activo que todos tenemos que tener, ¿no? Y otro aspecto muy importante es el concepto de la gobernabilidad adaptativa. Y es que nos ponemos de acuerdo para resolver algo y si es que vemos que no funciona bien, identificamos por qué no funciona bien y lo vamos modificando hasta que por fin encontremos algo que funcione para este caso puntual que queremos resolver, ¿no? Ese es un concepto muy importante, especialmente para estos tiempos en los que la situación está cambiando muy rápido, no solamente por los cambios sociales que se van dando, sino también por los cambios ambientales. Muchas gracias, estimada. Ahora entendemos mejor el panorama del agua en el Perú. El agua es vital y poder acceder a ella es un derecho básico. Sin embargo, aún muchas personas no tienen agua potable y además, debido al cambio climático, se vienen tiempos de escasez. Enfrentar el problema de la escasez de agua es una tarea que implica la gestión y el buen desempeño de actores civiles, empresas y gobiernos. Es decir, nos involucra a todas y todos. No lo olvidemos. Gracias por acompañarnos hoy. Nos reencontramos mañana. ¡Chao!